Bien, después de subir 3 vídeos, que de hecho 2 de ellos les gustaron mucho, finalmente hablaremos sobre lo que está pasando con Marvel Studios y con el cine de superhéroes en la actualidad. Debo aclarar que el título del video no es clickbait, pues por eso le puse los signos de interrogación para que no se confundan. Hola a todos. Aquí, el ocio de Lucario, comunicándose para ustedes. Y antes de comenzar este video, lo hago porque sé que me falta hablar de la saga del infinito y de las producciones actuales de Marvel, así como otros vídeos por hacer, pero pues son muchísimas, así que tómense este video como una pequeña espera mientras trabajo en los vídeos que tengo pendiente. Ya ahora sí, comencemos con este video. Sigan al ocio de Lucario en su canal, así como en todas sus redes sociales. Y recuerden, esta historia continuará con el ocio de Lucario. Antes de ir al punto actual de Marvel Studios, primero vayámonos al pasado, bueno, al más pasado, cuando Marvel sí que estaba a punto de declararse en bancarrota. En 1996, Marvel no la estaba pasando muy bien, como mencioné en el primer video análisis, si bien los cómics de los mutantes y del amigable vecino se vendían como pan caliente, más que todo gracias a las series y los videojuegos que habían sacado recientemente, aún así Marvel ya estaba en lo más bajo, ya estaba a punto de declararse en bancarrota, ya que los demás personajes como el Capitán América o Iron Man ni caso que le hacían. Y bueno, ya saben que al final Marvel vendió a los héroes que tenían un poco más de reconocimiento, como Hulk y Namora Universal, Fox, cuando existía, a los Cuatro Fantásticos y los X-Men, y Spider-Man a Sony, así Marvel quedándose con personajes que en ese momento ni su mamá los conocía. Así comenzando la época dorada de las películas de Marvel. No del universo cinematográfico de Marvel, de las películas de Marvel de los años del 2000 al 2009. Si bien comenzaría con el pie izquierdo, ya que en 1986 se estrenaría Howard el Pato, con Blade de 1998, que si bien, y en específico, esta escena, no tienen efectos especiales tan increíbles, más bien está de la mierda XD, no estuvo mal la película, pero esta época comenzaría con la llegada del nuevo milenio, con los X-Men de Bryan Singer y el Spider-Man de Sam Raimi. Allí es donde esta época dorada comenzaría para las productoras que tenían a los héroes más o menos reconocidos, como Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Daredevil, etc. Que si bien muchas de ellas no fueron buenas o no pasaron sin pena y gloria, igual muchos de los que crecieron con estas películas recuerdan con mucho cariño estas épocas, y no solo con las live action, también con las películas de Marvel animadas, como las 2 películas de los Vengadores Ultimate, o los Vengadores los Héroes del Mañana, que estos últimos de hecho ya son canon en la continuidad de los cómics. Pero el punto aquí, es que Marvel ya pasaba por una buena racha y hablar de esta época, me resulta nostálgico a pesar que yo soy del 2005, más que todo porque esas películas las tenía mi papá y pues yo las veía muchísimo, no digo que vi todas pero, sí vi muchas de ellas, pero me estoy desviando del tema, continuemos con lo que estábamos hablando. El caso es que todo iba bien hasta la llegada de Iron Man del 2008, sé que dije que esa época dorada terminó en 2009, pero el verdadero inicio del fin, fue por X-Men 3 y Spider-Man 3, sagas que hasta el momento eran legendarias y muy exitosas, y que en su momento, fueron lo peor del cine de superhéroes, pero comparado a lo que viene, creo que al menos trataron de hacerla con cariño como en sus 2 primeras películas. El caso es que esta época ya había terminado con películas como Punisher Warzone o la de Orígenes de Wolverine, y si bien en los años posteriores los mutantes tuvieron éxitos como en X-Men Primera Generación o Días del Futuro Pasado, pues ya había acabado una época, y empezaba otra, ahora sí, la época de oro para Marvel Studios. Que no comenzó de inmediato, aún todavía no eran conocidos para la gente que no topaba a los superhéroes o a la gente que solo conocía a Spider-Man y los X-Men, pero la primera piedra para esta época fue Los Vengadores del 2012. Si no podemos proteger la Tierra, te aseguro que la vengaremos.
Este evento fue el primero donde los fans y las personas que no eran muy fanáticas de los cómics, se emocionaban gracias a que por fin se había cumplido el ver a los héroes de películas individuales, juntarse y pelear contra una amenaza más grande que nadie de manera individual podría acabar. Y eso no pasó en la época dorada de películas de Marvel, o bueno, casi pasaba, ya que en la película de Spider-Man del 2002, Wolverine tendría un cameo con su traje de la película de X-Men, pero no pudieron hacerlo ya que no encontraron el traje del actor. Y además se mencionaba a otros héroes, al menos en la novelización de la trilogía de Sam Raimi, como que uno de los luchadores era el padre de Daredevil, o que el lo del planeador y el traje que usa el Duende Verde era para recrear el suero del supersoldado, o incluso que los tentáculos que tiene Otto fueron financiados por las industrias Stark. Pero era la primera vez que algo así se veía a los héroes de películas anteriores juntas en una sola, conviviendo e incluso peleándose y unirse. Pero, esa solo fue la primera piedra, todavía no llegamos a la época de oro como tal, aunque la fase 2 estuvo floja, igual hubieron muy buenas películas como El Soldado del Invierno o la introducción de los Guardianes, y en lo personal, Ant-Man fue igual buenísima. Pero esta época iniciaría realmente en la fase 3, el segundo empujón fue Capitán América Civil War, y más específico, con la llegada del Cabeza de Red al universo cinematográfico de Marvel. Alright, I've run out of patience. On to roost! Hey everyone. Este evento era imposible imaginarlo en esos años, más que todo porque Sony todavía tiene los derechos del personaje de Spider-Man y su universo, que si bien en muchos casos hacen obras maestras como Into the Spider-Verse y su próxima secuela Across the Spider-Verse, luego tiene idea todas bien alucines como hacer una película de un personaje que ni el más fan conoce. Pero volviendo al tema, este fue de lo que más se habló de la película de Civil War, y así empezó la época de oro de Marvel Studios. Luego de Civil War, llegaría Doctor Strange, Guardianes 2, la película individual de este Spider-Man, era la mejor etapa para Marvel, pero el boom más grande vendría con... siendo el evento más grande, incluso superando a la primera cinta, que allí todos conocerían a Iron Man, a Hulk, al Cap, etc. Después de esto vendrían dos películas que no serían tan aclamadas, siendo Ant-Man and the Wasp y Capitana Marvel, pero luego de eso, vendría el fanservice más grande, más que el de la Guerra del Infinito. Aquí se cumplieron muchas de las cosas que los fans querían. ¿Acaso querían viajes en el tiempo? Pues tomen. Viajes a puntos importantes en el universo cinematográfico de Marvel, desde el 2012 hasta incluso 2014, además de darnos la despedida a los más veteranos de este universo, Black Widow y Iron Man. Yo soy Iron Man. Además de que otros personajes cerraron sus ciclos o abrieron nuevos, y después llegaría el epílogo, Spider-Man Far From Home, que si bien no fue la favorita de muchas personas, al final no estuvo mal. Pero a partir de aquí es cuando Marvel estuvo en su peor racha.
Spider-Man Far From Home fue la última película no solo de la fase 3, sino también fue la última película en estrenarse antes de que tuviéramos que estar encerrados en casa por culpa de un virus chino que ya saben a cuál me refiero. Y pues eso hizo que el calendario original de Marvel Studios se modificara haciendo que el 2020 fuese el primer año sin nada de Marvel, y si bien solo hubo trailers, fuera de eso, no hubo nada de Marvel hasta el 2021 con el estreno de la serie de WandaVision, que fue el inicio de la fase 4, y el inicio también, de los problemas dentro de Marvel Studios. En esta fase estuvieron en su mayoría mediocres, con excepción de unas cuantas que en mi opinión personal vale la pena verlas, el resto, no valen nada la pena. O por las historias toda chafa o que nadie entiende, hasta los efectos especiales, o sea, ellos fueron comprados por Disney y que tienen los recursos necesarios para traer efectos increíbles y nos dan esto, y es horrible en muchos casos. Si bien Marvel no tenía buenos efectos en sí, solo vean esta escena de Endgame por ejemplo, pero al menos, no se notaba, o no se notaba mucho en lo que actualmente sí se nota, incluso en Iron Man o hasta incluso desde mucho antes en Spider-Man o X-Men de los años 2000 respectivamente, lo hacían muy bien y eso que no estaban con Disney. Y pues gracias a esto Disney está en problemas, pero no pasa solo con Marvel, también con algunas productoras que tienen en su poder y hasta con sus propias películas live action está pasando, los malos efectos, y las malas historias. Pero aquí una duda, ¿quién realmente tiene la culpa de que esto esté pasando? Pues en sí, la culpa la tiene el exdirector de Walt Disney Company, Bob Chapek, o como yo lo apodo la primera vez que lo vi, el Kingpin real, o también conocido por decir que las caricaturas son y serán siempre para niños. Este CEO entró durante el 2020 y lo único que hizo fue tener malas decisiones y como dije, en ese año no hubo nada de Marvel y cuando lo hubo en el 2021, fue excesivo, a tal punto que ex trabajadores de efectos especiales, compararon el trabajar en Marvel como si estuvieras en el mismísimo infierno, porque era una tortura trabajar día y noche en efectos especiales, que en su mayoría eran horribles. Digo, tampoco es como si los altos mandos de Marvel no fueran unos santos, pero el que realmente tuvo la culpa de no solo que Marvel esté ahorita como está, sino que muchas de sus producciones no salieron como esperaban, fue por el nuevo CEO, que despidieron e incluso tuvieron que contratar al antiguo CEO Bob Iger para que ordenara todo lo mal que estaba pasando, y que ahora sí van a priorizar la calidad antes que la cantidad, y es por eso, que solo saldrán 3 producciones este año, y ya salió Quantumania que a muchos no les gustó pero confío que Invasión Secreta y Guardianes 3, salga bien. Como mencioné antes, ahora que van a priorizar la calidad antes que cantidad, solo van a sacar 3 proyectos este año, solo queda una pregunta, ¿qué pasará con Marvel en el futuro? ¿Volverá a su época dorada una vez que se estrene series o películas esperadas como Born Again, Spider-Man 4 de Tom Holland, o Kang Dynasty y Secret Wars? Pues no se sabe aún, así que debemos esperar hasta el 2026 para tener una respuesta clara, ya que por el momento no solo Marvel, sino la época del cine de superhéroes está teniendo complicaciones, por decir algunos ejemplos como Shazam 2, no tuvo las mejores calificaciones y además atrasaron otra vez Aquaman 2. Pero no quiere decir que sea el fin del cine de superhéroes y en especial, de Marvel, ya que confío que Invasión Secreta y Guardianes 3, serán muy buenas producciones además de que estamos a casi nada del estreno de Across the Spider-Verse, que es la más prometedora actualmente, además que Warner confía mucho en The Flash y sí que se ve que estará buena a pesar de que esté el hawaiano fílico, además de que tendremos secuela de The Batman y el Joker de Joaquín Phoenix, y aparte The Voice ya finalizó el rodaje de su 4ª temporada, si bien no sabemos nada de esta temporada y además de que no hemos tenido otro tráiler del segundo spin-off de The Voice, que es Gen V, que yo creo que tomará el arco de los Gemen aunque un poco cambiado, pero eso ya lo veremos otro día. El caso es que el género de superhéroes sigue estando fuerte, aunque ya no es lo mismo, aparte ya tiene competencia fuerte que son las adaptaciones de videojuegos, como la película de Detective Pikachu, las películas de Sonic, la recién estrenada Super Mario Bros. La película de Mortal Kombat del 2021, además de la serie de The Last of Us, y recientemente confirmada una nueva película de Street Fighter, que la hará el mismo estudio que trajo joyas como la trilogía del Batman de Nolan, así que yo creo que está en buenas manos.
Pero volviendo a Marvel, yo creo que ellos van a volver a lo grande, solo que ahora mismo estarán reestructurando la fase 5 y 6, viendo qué funciona y qué no funciona para volverlo especial o película o directamente cancelarlo. Como ejemplo, el proyecto de Armor Wars fue de los primeros en pasar de formato de serie a una película, además de que ya se anda rodando la del Capitán América 4, y Born Again, así que, ya veremos qué pasa en el futuro y sobre todo, vamos a ver si en 2026, Marvel regresa a lo grande con Avengers Kang Dynasty y Secret Wars. Y este fue el video de hoy, sé que fue raro lo sé, pero quería hacer algo diferente, además tenía ganas de hablar de esto desde hace rato, y pues no me quedé con las ganas. Y como dije, tómense este video como una espera de los próximos vídeos que haré, les debo muchos vídeos, perdónenme, pero ya vendrán, no les diría que pronto, pero ya vendrán esos vídeos próximamente. En fin, se despide su amigo, el Ocio de Lucario, nos vemos. Hola gente. Una última cosa antes de que acabe el video. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse de los nuevos vídeos. También pueden seguirnos en Twitter donde somos muy activos. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.